Invité a mi familia a mi premiación, pero se burlaron y prefirieron ir a un concierto. Solo sonreí. Esa noche, lo que vieron en la televisión en vivo los dejó en shock, mirando la pantalla. Lo entendieron todo, pero ya era tarde. Mi nombre es Elena Ramírez y durante la mayor parte de mi vida, mi familia trató mis logros como si fueran ruido de fondo. Hace unas semanas, decidí poner eso a prueba una última vez. Dejé un mensaje en nuestro chat grupal familiar diciendo que me habían invitado a recibir un premio nacional, que la ceremonia se transmitiría en vivo y que significaría mucho para mí si asistieran o al menos la vieran. Vi la burbuja de escribiendo parpadear, preparándome para lo peor. Mi hermana respondió primero. Se rió del mensaje, lo llamó un premio estúpido y dijo que en su lugar iría a un concierto. Un momento después, mi mamá intervino. Luego, mi papá añadió la frase que se me quedó grabada: no nos culpes si no vamos. Como si mi noche más importante fuera un recado opcional al que intentaba obligarlos a ir con culpa. Leí sus mensajes 2 veces. No discutí, no expliqué de qué se trataba realmente el premio, no les dije quién estaría en esa sala ni cuánta gente estaría mirando. Solo sonreí, escribí una sola palabra: de acuerdo. Y puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa. Esa decisión lo cambió todo. La noche de la ceremonia, sus entradas para el concierto no impidieron lo que sucedió después. Mientras ellos cantaban a voz en cuello, mi nombre era anunciado en la televisión en vivo, mi rostro llenando las pantallas sobre sus cabezas. Y de repente, todos a su alrededor supieron exactamente quién era yo, mucho antes de que mi propia familia lo hiciera realmente. Para entender cómo pudo suceder todo esto, tienes que saber cómo era crecer en la casa de los Ramírez. Sobre el papel, parecíamos cualquier otra familia de un barrio tranquilo de Las Vegas. En realidad, nuestros roles estaban definidos mucho antes de que yo tuviera edad para darme cuenta. Yo era la niña que se encargaba de las cosas, la que los maestros nunca tenían que preocuparse. Mi hermana mayor, Isabela Ramírez, era la persona alrededor de la cual todos giraban. Si Isabela tenía un partido, un ensayo, una nueva obsesión, la semana se moldeaba en torno a su agenda. Mi hermano menor, Mateo Ramírez, era el pequeño al que se le perdonaba casi todo, siempre y cuando mantuviera a la gente riendo. A mi mamá, Carmen Ramírez, le gustaba bromear diciendo que tenía una estrella, una ayudante y un comediante. Nunca lo dijo con crueldad, pero te decía exactamente cuál era mi lugar. Mi papá, Arturo Ramírez, trabajaba muchas horas y llegaba a casa listo para escuchar sobre la última gran hazaña de Isabela. Aprendí pronto que si quería pasar tiempo con él, necesitaba esperar a que ella terminara de contar sus historias. Comenzó con cosas pequeñas. Un proyecto del que estaba orgullosa quedaba relegado porque Isabela tenía un torneo próximo. Mencionaba algo de clase y mi papá asentía, luego se giraba para preguntar sobre el entrenamiento de Isabela. Cuando Mateo contaba un chiste, todos se volvían hacia él. Cuando yo hablaba, la gente aprovechaba ese momento para rellenar sus bebidas o recoger los platos. Nada de esto era lo suficientemente dramático como para señalarlo y llamarlo injusto. Era una serie de decisiones silenciosas que me enseñaron que mis noticias quedaban en segundo plano. Dejé de intentar competir con las actuaciones de Isabela y las travesuras de Mateo. Me convertí en la que solucionaba los problemas antes de que nadie más los notara. Si había que firmar un formulario, me aseguraba de que estuviera sobre la mesa. Si se caía el internet, reiniciaba el router. Si mis padres olvidaban una cita, se lo recordaba. Cuanto más responsable me volvía, menos parecían mirarme directamente. Amaban los resultados, no a la persona que los producía. Veían una función confiable, no a una hija con su propia vida. Para cuando estaba en la secundaria, rara vez me molestaba en compartir algo, a menos que un maestro forzara una conferencia de padres y los elogios tuvieran que ser entregados por mí. Isabela era 3 años mayor y en su mundo siempre había una audiencia. Entrenadores, directores de coro, incluso los vecinos hablaban de ella con el tipo de entusiasmo que hacía que mis padres brillaran. Cuando alguien en el supermercado preguntaba por nuestra familia, empezaban con la última actuación de Isabela y los chistes de Mateo. Yo generalmente no salía a colación a menos que la persona insistiera. Me dije a mí misma que no necesitaba ser el centro de atención. Me apoyé en lo único que era mío, resolver problemas sin fanfarria.
Encontré mi camino en un campo donde el trabajo importaba más que quien lo hacía. Donde podía permanecer tras bambalinas y dejar que los resultados hablaran. Se ajustaba a la versión de mí que mi familia me había entrenado a ser, la persona que intervenía en silencio, arreglaba las cosas y se iba antes de que alguien se diera cuenta. Los años pasaron así. Cumpleaños, festividades y reuniones familiares seguían el mismo patrón. Los planes de Isabela marcaban la pauta. Mateo flotaba gracias a su encanto. Yo mantenía todo en funcionamiento. Si compartía un logro, aterrizaba como un pequeño y educado detalle, y luego el foco volvía a lo que fuera que Isabela tuviera entre manos esa semana. Cuando apareció por primera vez la oportunidad del Premio Nacional, no parecía real. Comenzó como un correo electrónico de un comité pidiendo más información sobre un proyecto que mi equipo había completado. Respondí sus preguntas y volví al trabajo. Incluso cuando escribieron de nuevo para decir que había sido preseleccionada, no corrí a contárselo a mis padres. Ya podía escuchar cómo iría la conversación. En cambio, me lo guardé para mí mientras el proceso se desarrollaba. Hubo llamadas telefónicas, entrevistas y largos formularios que me pedían que explicara por qué nuestro trabajo era importante. Gente de la organización habló con mi jefe y con colaboradores que habían visto el impacto de cerca. Cada paso avanzaba las cosas y, aún así, yo permanecía en silencio en casa. La invitación oficial llegó una tarde a mi bandeja de entrada mientras estaba entre reuniones. Detallaba la fecha de la ceremonia, el lugar y el hecho de que el evento sería filmado y transmitido. Mi nombre estaba allí de una manera que nunca antes lo había visto. Ligado a algo que no podía ser descartado como un pequeño logro privado. Me quedé mirando ese correo electrónico durante mucho tiempo. Por primera vez en años, tenía algo que mi familia no podía minimizar fácilmente, un momento que existiría, les importara o no. Por un breve periodo de tiempo, fue solo mío. Para cuando esa invitación llegó a mi bandeja de entrada, mi trabajo ya había estado cambiando silenciosamente mi vida durante años. Terminé en comunicaciones de emergencia porque era el único lugar donde mi hábito de analizarlo todo se convertía en una ventaja. Me uní a un pequeño equipo que desarrollaba software para ciudades, herramientas que intentaban reducir segundos en los tiempos de respuesta cuando la gente pedía ayuda. Mi parte era el motor de enrutamiento, la pieza que observaba los patrones de tráfico, la capacidad de los hospitales y los historiales de llamadas, y luego sugería a dónde debía ir cada ambulancia. En una ciudad como Las Vegas, donde las luces de los casinos permanecen encendidas toda la noche y las sirenas nunca se detienen, unos pocos segundos podían separar un susto de una tragedia. La mayor parte de lo que hacía vivía en repositorios de código que nadie fuera del edificio vería jamás. Pasaba noches enteras revisando registros de llamadas y datos de sensores, buscando patrones extraños que pudieran retrasar a un equipo. Cuando el sistema funcionaba, no había titulares ni discursos. La pantalla de un despachador se iluminaba con una recomendación clara. Un equipo llegaba a la puerta correcta antes, y la vida seguía su curso. La primera persona que trató ese trabajo como algo más que ruido de fondo fue la doctora Alma Vargas, la directora de nuestro grupo de investigación. Se dio cuenta de que me ofrecía como voluntaria para los conjuntos de datos más complicados, los casos enredados que hacían que los ojos de los demás se pusieran en blanco. En lugar de decirme que me relajara, me incluyó en conversaciones sobre arquitectura y modos de fallo. Y dijo en voz alta que mi necesidad de entender cada detalle era una fortaleza. Bajo su dirección, nuestro proyecto comenzó como un piloto silencioso en una parte de la ciudad. Después de que el software se puso en marcha, los números dentro del departamento comenzaron a cambiar. Los tiempos de respuesta promedio disminuyeron. Menos llamadas rebotaban entre estaciones. Los despachadores enviaban notas breves después de un fin de semana difícil diciendo que se sentían menos indefensos. Leíamos cada mensaje, arreglábamos lo que estaba roto y expandíamos el sistema un poco más cada trimestre hasta que nuestros mapas cubrieron todo el valle. La nominación para el premio vino de fuera de nuestra oficina. Un coordinador regional recopiló datos del último año, creó gráficos que mostraban cuántas personas habían recibido atención más rápido y envió el paquete completo a un comité nacional que seguía las innovaciones en seguridad pública. No supe que mi nombre estaba siquiera en la conversación hasta que Alma me pidió que entrara a una sala de conferencias una tarde y cerró la puerta.
Me dijo que el comité quería hablar con la persona que había diseñado el núcleo del motor de enrutamiento y que todas las flechas en sus documentos apuntaban hacia mí. Habría entrevistas, dijo, y un largo proceso de revisión del que me enteraría principalmente de segunda mano. Sentí el impulso familiar de restarle importancia. En mi cabeza, todavía era solo código, solo reconocimiento de patrones, solo yo haciendo lo que nadie más quería hacer durante tantas horas. Alma no me dejó quedarme ahí. Me recordó los turnos de noche que pasé viendo paneles en vivo. El error persistente que había tardado todo un fin de semana en rastrear, la vez que un despachador llamó a nuestro número de guardia llorando porque el nuevo sistema había movido a un equipo a su posición justo a tiempo. Si llegaba el reconocimiento, dijo, sería menos sobre matemáticas ingeniosas y más sobre negarse a abandonar un problema hasta que se comportara. La revisión se extendió durante los siguientes meses. El comité envió listas de preguntas que me obligaron a explicar nuestro trabajo en un lenguaje sencillo. Pidieron cronogramas anónimos de llamadas manejadas con el nuevo sistema. Querían saber qué significaba en términos humanos que una ambulancia llegara unos minutos antes en una noche de fin de semana concurrida. En la oficina, seguimos lanzando actualizaciones y manejando incidentes mientras la decisión se tomaba en algún lugar muy por encima de nosotros. Era más fácil concentrarse en el próximo despliegue que imaginar la sala en la que esa gente estaba sentada con mi nombre en su agenda. Cuando finalmente llegó el correo electrónico oficial, tuve que leerlo 2 veces para que tuviera sentido. El sello de una agencia federal estaba en la parte superior de la página. El mensaje decía que había sido seleccionada para recibir un premio nacional a la innovación en seguridad pública, que la ceremonia se llevaría a cabo en el salón de un hotel del centro y que el programa sería grabado y transmitido como parte de un evento más grande en honor a diferentes tipos de servicio. Había una línea sobre llevar invitados, una breve nota sobre un posible interés de los medios y un enlace a un programa lleno de instrucciones de seguridad. Durante un día, guardé esa noticia dentro de las paredes de nuestro edificio. Reenvié el correo electrónico a Alma y a mi gerente. La gente pasaba por mi escritorio con sonrisas de asombro y choques de manos torpes. Alguien imprimió la invitación y la pegó en el refrigerador de la sala de descanso. El líder de mi equipo bromeó sobre practicar nuestra postura por si una cámara nos enfocaba. Alma me apretó el hombro y dijo en voz baja que el premio no cambiaba quién era yo. Solo significaba que otras personas finalmente estaban siendo obligadas a ver lo que yo había estado haciendo a plena vista. Fue solo esa noche, cuando me senté sola en la mesa de mi cocina con el paquete de información extendido frente a mí, que la sección sobre los invitados dejó de sentirse teórica. En el centro de la página había una frase simple: puede invitar hasta 4 familiares o amigos. Me quedé mirando esas palabras el tiempo suficiente para que el hielo de mi bebida se derritiera. Imaginé sillas vacías en la fila reservada a mi nombre. Imaginé a mis padres y a Isabela bajo el brillo de neón del strip, completamente ajenos a lo que estaba sucediendo al otro lado de la ciudad. Una parte de mí quería guardar todo el asunto para mí, de la misma manera que había tratado cualquier otro logro que no encajara perfectamente en su idea de algo importante. Otra parte de mí, la más pequeña y enojada, quería que vieran esto, lo entendieran o no. Para cuando el cielo sobre el desierto se había oscurecido por completo, había tomado una decisión. Abrí nuestro chat familiar, escribí una cuidadosa invitación y la envié antes de que pudiera reducirla a algo que pudieran ignorar. La noche de la ceremonia llegó más rápido de lo que esperaba. A última hora de la tarde, estaba en una habitación de hotel en el centro, de pie frente a un espejo de cuerpo entero, mientras una estilista ajustaba el último borde de un vestido oscuro. La invitación pedía vestimenta formal, el tipo de apariencia pulida que normalmente solo veía en segmentos de noticias y galas de recaudación de fondos. Bajo las suaves luces de la habitación, parecía una versión de mí misma que apenas reconocía. Alguien a quien la gente podría detenerse a mirar por un momento antes de seguir su camino. Abajo, el evento ya se estaba desarrollando. Gafetes de seguridad, mesas de registro y programas impresos convirtieron el vestíbulo en un laberinto controlado. Miembros del personal con auriculares se movían entre grupos de invitados. Cada persona allí representaba una categoría de servicio: salud pública, educación, infraestructura, respuesta a emergencias. Mi nombre estaba en la sección central del programa, entre personas de las que solo había leído en informes. Seguí los pasos que los organizadores nos habían enseñado durante el ensayo.
Conocer al coordinador. Entregar tu teléfono por unos minutos mientras confirman tus datos. Posar para una foto rápida frente a una pancarta con demasiados logotipos. Aceptar un gafete con tu nombre y la palabra homenajeada debajo. Seguir a un miembro del personal hasta el salón de baile donde las cámaras esperaban en trípodes silenciosos. La sala se sentía irreal. Mesas redondas llenaban el suelo, cada una marcada con pequeñas tarjetas. Un escenario bajo se extendía a lo largo de la pared del fondo con un simple podio en su centro. Arriba, 3 grandes pantallas colgaban como paredes adicionales, listas para mostrar nombres, imágenes y la transmisión en vivo de la que los organizadores no paraban de hablar. Sabía que una de esas pantallas mostraría mi rostro más tarde. También sabía exactamente quién no estaría en las filas debajo de ella. Nuestra sección estaba cerca del centro de la sala. Alma se unió a mí allí, una presencia constante en un sencillo traje negro, impasible ante el brillo que nos rodeaba. Miembros de mi equipo entraron con los ojos muy abiertos, apretando mi mano o dándome un golpecito en el hombro mientras tomaban sus asientos. Durante unos minutos de silencio, el ruido de la sala se desvaneció. Todo lo que sentí fue el peso del momento presionando desde todos los lados. El programa comenzó con discursos de funcionarios que habían hecho de este tipo de escenario su segundo hogar. Hablaron de servicio, sacrificio y el trabajo invisible que mantenía a las ciudades en funcionamiento. Escuché a medias, medio en otro lugar. Traté de no imaginar a mis padres e Isabela entrando por las puertas. Traté de no imaginarlos sentándose en los asientos vacíos junto a mis colegas. Yo había enviado el mensaje. Ellos habían tomado su decisión. Esta noche no se trataba de las sillas vacías. Cuando llegó la categoría de servicios de emergencia, mi atención volvió de golpe a la sala. Un vídeo corto se reprodujo en las pantallas mostrando a despachadores en sus consolas, equipos abriéndose paso entre el tráfico, imágenes satelitales de redes urbanas por la noche. Un narrador explicó lo que nuestro software hacía en trazos amplios y cuidadosos. Mencionaron mi nombre una vez, limpio y neutral, y sentí el codo de Alma rozar el mío. Luego, el presentador leyó de la tarjeta en su mano, describiendo un sistema de enrutamiento que ha acortado los tiempos promedio de respuesta de las ambulancias en todo el Valle de Las Vegas. Hubo una línea sobre vidas alcanzadas antes, sobre cómo los segundos importaban cuando la gente llamaba pidiendo ayuda. Finalmente, dijo mi nombre completo y me pidió que subiera al escenario. Caminar hacia el podio se sintió como moverse bajo el agua. Los aplausos crecieron y se mezclaron en un solo sonido. Las luces del escenario borraron los bordes de la multitud, dejando solo formas y destellos. Acepté una placa de cristal que atrapaba la luz y un apretón de manos de una persona cuyo título conocía, pero cuyo rostro no se sentía del todo real. Un fotógrafo capturó el ángulo en el que sonreía sin creer del todo que algo de eso estuviera sucediendo. En algún lugar en el fondo de mi mente, se desarrollaba una escena más pequeña. Casi podía ver a mi familia en el lugar del concierto al otro lado de la ciudad, ya en sus asientos mientras la banda terminaba una canción. Imaginé las pantallas del vestíbulo pasando anuncios y luego, brevemente, un segmento de noticias sobre el evento en el que yo estaba. Imaginé mi propio rostro apareciendo entre comerciales de cerveza y fechas de giras. Mi nombre impreso en la parte inferior de una transmisión sobre la que no se habían molestado en preguntar. Después de alejarme del podio y regresar a la mesa, el resto del programa continuó a mi alrededor como una película que ya había visto. Más nombres, más aplausos, más historias de trabajo que generalmente permanecían fuera de la vista. Mi teléfono, silencioso en mi bolso, vibró una vez con una notificación al captar de nuevo la señal del edificio. En algún otro lugar de la ciudad, otro conjunto de pantallas parpadeó y mi familia finalmente vio aquello a lo que habían estado demasiado ocupados para asistir. Después de que el programa terminó y las cámaras se apagaron, el salón de baile se vació en ecos suaves y cristalería tintineante. Recogí mi teléfono de la mesa de registro y lo sentí vibrar sin parar en mi mano, la pantalla iluminándose con una acumulación de notificaciones que se apilaban más rápido de lo que podía borrarlas. La mayoría de las alertas eran las que esperaba. Mensajes de compañeros de trabajo, correos electrónicos de funcionarios de la ciudad, un largo hilo de nuestro canal de operaciones donde alguien había dejado una captura de pantalla borrosa de mí en el escenario.
Enterradas debajo de eso había docenas de llamadas perdidas de los mismos 4 números y una avalancha de mensajes sin leer en el hilo familiar. La marca de tiempo de la primera ráfaga coincidía perfectamente con la hora en que el concierto habría tenido un intermedio. Abrí el chat y dejé que la barra de desplazamiento saltara. Arriba estaba mi invitación, silenciosa y pequeña. Debajo, la respuesta donde mi hermana había descartado el premio como un recado sin sentido, y mis padres se habían puesto de su lado. Debajo de eso, el tono cambió drásticamente. Los mensajes de mi mamá eran bloques ansiosos, hablando de pantallas gigantes sobre el estadio y de gente que se giraba a mirar cuando apareció mi nombre. Mi papá había escrito sobre extraños que preguntaban si eran familiares míos. Añadió comentarios sobre lo orgullosos que se sentían, lo increíble que era todo. Los mensajes de Isabela eran más cortos, cortantes, llenos de signos de exclamación que hacían que todo pareciera una actuación para una multitud invisible. Leí cada mensaje lentamente. Describían el ruido en el lugar cuando apareció el clip de la ceremonia. La forma en que los fans cercanos habían intentado tomar fotos de la transmisión, las preguntas que siguieron cuando el pie de foto debajo de mi imagen detallaba mi puesto de trabajo. Nadie mencionó el hecho de que habían elegido un concierto en lugar de estar en la sala. Escribieron sobre conmoción y orgullo e incredulidad, como si lo único que importara fuera lo dramática que había sido la revelación. Por un momento, un viejo reflejo se encendió, el instinto de suavizar las cosas y hacer que todos se sintieran mejor. Casi podía oírme a mí misma escribiendo palabras tranquilizadoras, explicando el proyecto en términos simples, desviando el foco de lo que habían hecho hacia lo emocionante que parecía el futuro. Mis pulgares flotaron sobre el teclado mientras esa versión de la conversación se desarrollaba en mi cabeza. En cambio, bloqueé la pantalla y bajé el teléfono. Mi equipo esperaba en la mesa, atrapado entre la celebración y el cansancio que sigue a una larga campaña. Alma levantó una ceja cuando vio mi rostro y mi agarre en el dispositivo. Negué con la cabeza una vez, no estaba lista para desempacar todo eso, y me dejé llevar por las pequeñas tareas prácticas de la noche. Terminar la foto grupal, agradecer a los organizadores, averiguar en qué fila de transporte compartido pararme fuera del hotel. Para cuando llegué a mi apartamento, la ciudad había comenzado a calmarse. Coloqué la placa en la encimera, me quité los zapatos y finalmente abrí el teléfono de nuevo. Las notificaciones no leídas se habían multiplicado. Junto al hilo familiar había mensajes de parientes lejanos, antiguos compañeros de clase, vecinos de la calle sin salida donde crecí. Enlaces a clips de noticias acompañaban sus notas con leyendas sobre lo increíble que era ver mi rostro durante una noche en el strip. De vuelta en el chat familiar, el tono había cambiado de nuevo. La conmoción frenética de la primera ola se había enfriado en algo más calculado. Mi mamá preguntaba si las noticias locales querrían hablar con ellos sobre cómo había sido criar a una hija tan dedicada. Mi papá se preguntaba en voz alta si la ciudad estaría interesada en una historia sobre el barrio de donde yo venía. Isabela planteó la idea de publicar una foto antigua de nosotras de niñas con una leyenda sobre haber creído siempre en mí. Me desplacé hasta llegar al punto en que su nuevo plan estaba directamente encima de las líneas donde habían ignorado la invitación. Luego, tomé una serie de capturas de pantalla y las guardé en una carpeta con un nombre que solo yo reconocería. No respondí. La brecha entre lo que decían ahora y lo que habían dicho antes no parecía algo que unos pocos mensajes nocturnos pudieran cerrar. Fuera de mi ventana, el strip brillaba con sus colores habituales, indiferente a quién había sido aplaudido en salones de baile o salas de conciertos esa noche. Dentro de mi sala, por primera vez en mucho tiempo, me permití sentarme con la verdad de lo que sus palabras realmente significaban. La mañana se instaló sin preguntar qué tipo de día quería que fuera. Me desperté con la luz del sol filtrándose por las persianas y la leve vibración de mi teléfono en la mesita de noche. Por un segundo, imaginé que era solo el flujo habitual de correos electrónicos del trabajo. Otro ciclo de pequeños problemas que necesitaban soluciones silenciosas. Luego vi el mismo grupo de nombres cerca de la parte superior de la pantalla, junto con remitentes con los que no había hablado en años. Puse el dispositivo boca abajo y fui a preparar café. El silencio de mi apartamento se sentía frágil, algo que necesitaba proteger antes de dejar entrar las reacciones de otras personas. Cuando la taza estuvo caliente en mis manos, me senté a la mesa y desbloqueé el teléfono. Los reporteros ya habían comenzado a rondar.
2 estaciones locales pedían entrevistas. Un medio regional quería filmar en nuestra oficina. El equipo de comunicaciones de mi departamento había enviado una nota sobre cómo manejar las solicitudes, recordándome que no tenía que decir que sí cada vez que alguien me apuntaba con una cámara. Debajo de ese hilo, el icono del chat familiar todavía brillaba. Cuando lo abrí de nuevo, el patrón de la noche anterior estaba claro. Después de la primera ola de conmoción, mis padres habían pasado directamente a la planificación. Se preguntaban a qué parientes llamar, qué vecinos estarían más impresionados, si algún periodista querría imágenes de la calle donde crecí. Los mensajes de Isabela se leían como borradores para publicaciones públicas, nostalgia pulida y afirmaciones de haber sabido siempre que yo estaba destinada a algo grande. Mateo había añadido algunas reacciones dispersas, como si estuviera tratando de mantener el equilibrio sin tomar partido. Me desplacé hasta pasar todo y llegué a la línea en blanco en la parte inferior. Cualquier cosa que escribiera allí sería releída e incorporada a cualquier historia que contaran sobre nosotros. La diferencia ahora era que finalmente entendía que yo tenía voz y voto sobre cuánto acceso tenían a la versión de mí que el mundo acababa de conocer. Escribí lentamente, revisando cada línea antes de dejarla. Mantuve el mensaje corto. Reconocí que la ceremonia había sido un gran momento, que sí, era extraño ver mi rostro en pantallas en lugares que nunca había pisado. Luego, puse un límite. Dije que no quería entrevistas centradas en nuestra vida familiar, que no participaría en reportajes sobre mi infancia, que cualquier historia que aceptara contar se centraría en el trabajo y en las personas que dependían de él. También dije que me dolía verlos luchar por formas de beneficiarse de algo que habían descartado tan rápidamente. No cité sus respuestas anteriores. No lo necesitaba. Estaban allí en el historial de desplazamiento, y las personas más decididas a ignorarlas eran las que las habían escrito. Terminé pidiéndoles que no contactaran a mis compañeros de trabajo ni a nadie del departamento y diciendo que si un reportero se les acercaba, esperaba que eligieran la honestidad por encima de la imagen. Cuando le di a enviar, el indicador de escritura apareció casi de inmediato. Durante unos segundos, parpadeó intermitentemente como si nadie pudiera decidir quién debería hablar primero. Finalmente, la respuesta de mi mamá llegó en un bloque de texto apretado que intentaba cubrir todos los ángulos a la vez. Insistió en que solo estaban emocionados, que estaban orgullosos a su manera, que yo estaba pensando demasiado, como de costumbre. La respuesta de mi papá vino a continuación. Más cortante. Escribió que no debería decirles cómo hablar de su propia hija, que se habían sacrificado mucho a lo largo de los años, que no apreciaba que lo hicieran sentir como un villano en una noche que debería haber sido una celebración. Isabela no envió un párrafo. Disparó algunos mensajes en su lugar, cada uno más afilado que el anterior, acusándome de ser ingrata, de intentar avergonzarlos, de actuar como si me hubiera criado sola. Sus palabras aterrizaron con menos fuerza de lo que podrían haberlo hecho incluso un año antes. En lugar de remodelar mi sentido de lo que había sucedido, sonaron como ecos de una habitación de la que ya había salido. Las leí, esperé a ver si alguna parte de mí quería volver a la discusión familiar sobre quién había hecho qué por quién, y sentí solo una especie de claridad cansada. Cerré el chat sin responder y abrí de nuevo el correo electrónico de nuestro equipo de comunicaciones. Habían adjuntado una breve guía de medios sobre los límites y sobre no sentirse obligado a compartir detalles que me incomodaran. Cerca del final había una línea sobre cómo las personas más cercanas a nosotros a veces pueden ser las menos preparadas para la atención pública y cómo estaba bien imponer distancia. Al mirar esas palabras, me di cuenta de que no tenía que esperar a que nada cambiara. La distancia no era un castigo aquí. Era un conjunto de coordenadas que podía elegir por mí misma. Volví al hilo familiar una última vez y lo silencié por un año completo. Luego, abrí las ventanas de conversación individuales una por una y desactivé sus alertas también. Los mensajes seguirían llegando si los enviaban, pero mi hogar permanecería en silencio a menos que yo decidiera lo contrario. Las semanas que siguieron no se sintieron como una vuelta de la victoria. Se sintieron como un reinicio. En el trabajo, el premio se convirtió en una especie de atajo. Gente nueva se unió al equipo y había que contarles por qué a veces aparecían extraños con cámaras. Los despachadores me detenían en el pasillo para compartir pequeños detalles que nunca vi en un panel. Un niño que llegó a un hospital antes de que una convulsión se descontrolara.
Un vecino anciano que no tuvo que pasar una noche solo en el suelo porque un equipo llegó lo suficientemente rápido para ayudarlo a levantarse. Alma usó la atención de los medios para presionar por más fondos, más personal, más gente obstinada que odiara los problemas sin resolver tanto como yo. Dentro de ese impulso, mi vida personal se reorganizó en torno a elecciones más silenciosas. Mantuve mi número de teléfono, pero eliminé el hilo familiar de mi pantalla de inicio. Fui a cenar con compañeros de trabajo que se habían convertido en amigos, personas que sabían cuánto había costado el proyecto y no necesitaban que lo minimizara para que se sintieran cómodos. Me reuní con estudiantes que visitaban el departamento, respondí sus preguntas sobre el agotamiento y el propósito, y les dije claramente que el trabajo importaba más que cualquier titular. Ocasionalmente, fragmentos de mi antigua vida se colaban. Un conocido en común mencionaba que mis padres habían enmarcado un recorte de periódico y lo habían colgado en la sala. Alguien de nuestra calle de casa enviaba un mensaje directo diciendo que mi mamá hablaba de mí sin parar en las reuniones del vecindario, ahora siempre omitiendo la parte en la que se había saltado la ceremonia. Una vez, un primo lejano me reenvió un largo correo electrónico que mi papá había escrito sobre criar a una hija que nunca necesitó mucho de nosotros, como si la distancia fuera un motivo de orgullo. Leí esas actualizaciones de segunda mano como quien lee el pronóstico del tiempo de una ciudad que ya no planea visitar. Describían condiciones que no podían hacerme daño a menos que volviera a entrar en ellas. Decidí no hacerlo. Isabel aprobó una ruta diferente. Cuando se dio cuenta de que no respondía en el chat grupal, comenzó a publicar sobre mí en línea, etiquetando mi cuenta en fotos antiguas y escribiendo leyendas sentimentales sobre haber creído siempre en su hermana pequeña. Le envié un único mensaje directo, el primero en meses, declarando claramente que no quería que nuestra relación se presentara de esa manera y que si continuaba, la bloquearía en todas partes y pediría al equipo legal del departamento que interviniera si fuera necesario. Quitó las etiquetas. Siguió publicando, pero sin mi nombre. Así es como se ven las consecuencias en mi mundo. No escenas públicas ni confrontaciones dramáticas, solo una serie de puertas cerradas. Mis padres podían presumir ante cualquiera que quisiera escuchar, pero no podían contactarme directamente. Isabela podía interpretar la nostalgia para su audiencia, pero no podía reescribir lo que realmente había sucedido. Mateo podía mantenerse al margen todo el tiempo que quisiera, pero el camino de regreso a mi vida diaria había sido cortado la noche que decidieron que un concierto importaba más que estar presentes. Lo que permaneció abierto fueron las partes de mi vida que elegí con intención. Seguí trabajando en el sistema de enrutamiento y en los proyectos que le siguieron. Me ofrecí como voluntaria para ser mentora de pasantes que me recordaban a la versión de mí misma que una vez se sentó en el dormitorio de su infancia enseñando a una computadora a escuchar. Me uní a un pequeño grupo que revisaba los casi accidentes y trataba de aprender de cada uno, no porque un comité pudiera notarlo, sino porque en algún lugar al otro lado de una llamada, un extraño estaba esperando. Si hay alguna lección en todo esto, no es que el éxito arregle el pasado o que el reconocimiento público sane el abandono privado. No hace ninguna de las dos cosas. El verdadero cambio llegó cuando dejé de tratar la atención de mi familia como un premio que tenía que seguir ganando. Construí una vida donde las personas más cercanas a mí sabían lo que hacía, se preocupaban por qué era importante y aparecieron mucho antes de que lo hiciera una cámara. Si te llevas algo de mi historia, que sea esto, tienes permitido trazar tus propias líneas. Tienes permitido decidir qué invitaciones importan y cuáles no. Tienes permitido alejarte de las personas que solo recuerdan tu valor cuando alguien más se lo escribe en una pantalla. La distancia no es crueldad cuando te mantiene íntegro.